Vamos a hacer la forma de esa habitación. Tenemos la posición del cuadro, la posición del punto de vista, lo colocamos sobre una vertical. Como vemos, estamos bastante cerca y luego distorsiona, pero bueno, es igual. Punto de vista. Y ahora vamos a hacer la forma del cuarto haciendo, pues vamos a colocar una línea ahí a 45 grados, por ejemplo por aquí, y otra línea ortogonal al cuadro. Entonces lo que hago es desplazar este punto y voy a hacer también una línea a 45 grados por aquí, y esa será la forma del cuarto. Como no me han pedido medida ninguna, no me han dado ninguna medida, pues la hago de forma aleatoria. Entonces esto, en el momento en que corte aquí, voy a hacer que esta medida sea igual que esta, pues no tengo más que prolongar esta línea o coger con el compás esto y pasarlo aquí. Pero bueno, ya prolongo esta línea y vemos que corta, por ejemplo, aquí. Vale. Con lo cual, como esto es de 45 igual que esto, y están cortadas por dos paralelas, necesariamente son iguales, ¿vale? Bueno, por último hago la ortogonal por este punto, pues coloco la regla y ya tengo ahí esa forma. Vale. Bueno, una vez que tengo esto, paso a la perspectiva. Entonces voy a aprovechar esta línea ya para hacer la horizontal. Entonces esta será la línea de tierra. Voy a colocar aquí. La altura del cuarto puede ser esta. Entonces coloco aquí la posición del horizonte y la altura del cuarto esta. Recordad que el horizonte, al estar entre la altura del cuarto y la línea de tierra, quiere decir que estamos dentro de la casa, ¿vale? Línea de tierra, línea de horizonte y altura del cuarto, ¿vale? Bueno, tenemos la planta de la casa, entonces haremos aquí. Vamos a proyectar este punto. Bueno, realmente este punto ya lo tenemos proyectado, porque ya pasa por la línea de tierra, no necesito proyectarlo hacia arriba, como hicimos ahí. Entonces simplemente proyecto el punto principal, hago una vertical por el punto principal. Bueno, ahora sé que si prolongo esta línea hasta aquí, tengo ahí la traza. Si hago esta línea, tengo aquí la traza, me faltan estas dos, esta ya la tengo y me faltaría esta, ¿vale? Si quisiera también podría hacer la perspectiva de estas oblicuas, pero lo vamos a hacer más sencillo. Resulta que la recta A tiene aquí la traza y tiene la fuga aquí, ya que la fuga la obteníamos haciendo una paralela, ¿vale? A esta línea. Entonces, como tiene aquí la fuga, ya sabemos que la perspectiva de esa línea es esta. La perspectiva de esta línea, pues necesariamente este punto viene por aquí la traza, o sea que la traza sale de aquí, ¿vale? Ahora tenemos, por ejemplo, este punto, lo mismo, viene la traza por aquí, o sea que esta es la traza. Y por último, la traza de esta línea es esta. Entonces ya la fugo hacia ese punto. Bueno, ya tengo la perspectiva de las cuatro líneas, ¿vale? De la línea A, B, esta sería, bueno, B no es esta, B sería esto, esta línea, A, B, C y D, ¿vale? O sea que la perspectiva de estas cuatro líneas, pues necesariamente, pues son estas cuatro, ¿vale? Por último, si, por ejemplo, proyecto este punto sobre el cuadro, cae aquí. Y si ahora proyecto este punto sobre el cuadro, pues cae aquí, ¿vale? Bueno, pues lo único que tengo que hacer, imaginaros el plano de cuadro, el señor está viendo este punto aquí, o sea que la perspectiva queda sobre esta línea, ¿vale? Ya solo tengo que elevar ahí
una vertical hasta detectar sobre la recta D. Pues fijaros, sobre la recta D tengo este punto. Entonces ya lo marco. Tengo este punto. Ahí está. Y luego sobre la otra recta, sobre esta, pues tengo este punto. Con lo cual ya tengo los dos puntos. Por esta línea, por D, pasa esta recta y por esta pasa esta. Con lo cual ya puedo hacer las dos horizontales y esa será la forma de la casa, ¿vale? De la planta de esa habitación. Entonces tengo aquí la primera horizontal y aquí la segunda horizontal. Vale. Bueno, pues ya está. Tengo los 4 puntos, tengo este y este. Vale. Y ya estaría completo. Entonces los marco. Voy a marcarlos con lápiz. Fijaros que esta línea, por ejemplo, tiene aquí la fuga, pues arriba tendrá la misma fuga. Vale. Entonces, si prolongo esta línea vertical, resulta que la fuga es esta, y por tanto, ahora voy a hacer las 4 verticales por cada uno de los 4 puntos, y de esta manera tendré ya la perspectiva completa de los tabiques de ese cuarto. Vale. Pues tengo aquí la primera línea, tengo aquí la segunda, este será un rectángulo semejante al original y luego todas las demás paredes se van a distorsionar más. Bueno, pues fijaros que, por ejemplo, esta línea viene hasta este punto y termina aquí. O sea que ya tenemos ahí esta pared, ¿vale? Luego viene hasta aquí. Vale. Y ahora tenemos que, si os fijáis, esto viene por aquí, corta aquí, entonces la de arriba también cortará en el mismo punto. O sea que la pared viene por aquí y por aquí. Vale. Si hacemos lo mismo de este lado, de repente esta línea viene por aquí, o sea que la pared es esta. Fijaros que la habitación, aunque es simétrica, pues si os fijáis sale, no parece simétrica, porque la estamos viendo desde un lateral, ¿vale? Lo que sí, este fragmento sí que va a parecer horizontal, que será este en perspectiva, ¿vale? Y tienen que estar estos dos puntos alineados con el principal, aquí está, de aquí a aquí, ¿vale? Bueno, ahora hacemos la horizontal por este punto. Y ya tenemos aquí el cuadrilátero este que está enfrente, el rectángulo. ¿Vale? Bueno, ahora tenemos aquí este extremo, viene por estos dos puntos y llega hasta aquí. Pues arriba también pasará por este punto, pasará por ese y vemos que llega hasta aquí. Vale. La que será este fragmento y va por aquí. Bueno, ya tenemos prácticamente resuelto toda la habitación y ya solo nos queda esta. Entonces, haciendo una vertical por este punto. Bueno, con tantas líneas es fácil equivocarse, hay que revisar siempre. Entonces, la vertical viene por aquí y si prolongamos esta línea corta aquí, pues la de arriba debe cortar exactamente en el mismo punto y pasar por este. Bueno, pues ya tenemos al completo la habitación. Vale. O sea que esas serán las 5 paredes que observamos, ¿no? Bueno, pues recordad que las paredes son estas, las 5, 1, 2, 3, 4, 5, y se ve según esta perspectiva, ¿vale? Bueno, pues íbamos a colocar ahí una lámpara, ¿vale? Vamos a hacer que, por ejemplo, la lámpara quede, vamos a poner, ya que tenemos aquí esta vertical, aprovechamos aquí este punto y de aquí colgamos, pues hacemos una vertical y colgamos un foco y ese foco proyectará las luces, ¿vale? Entonces, sobre esa... ¿Eh? Sí, también hay que colocar ahí una ventana, habíamos dicho aquí, ¿no? Bueno, entonces,
tenemos por un lado el foco, lo puedo colocar a cierta altura, lo voy a colocar a esta altura aquí, y necesitamos siempre del foco la posición, la proyección sobre el suelo, y como esto viene por aquí, la proyección sobre el suelo quedará sobre esta línea, ¿vale? De acuerdo. O sea que tenemos el punto de luz y tenemos su proyección en el suelo, ¿vale? ¿Todo el mundo entiende eso? Sí. Vale. Bueno, pues ya está. Si tenemos ahí objetos, pues ahora podemos proyectar las sombras. Por ejemplo, si tengo aquí una mesa, le vamos a dar esta forma cuadrada, o podemos coger, bueno, vamos a coger esto así rectangular. Lo vamos a pegar más hacia aquí para que no proyecte muy lejos la sombra. Vale. Entonces, fijaros que este rectángulo aquí está en verdadera forma, ¿no? Vale. Entonces, si lo proyecto hacia el punto principal, pues el rectángulo lo voy a colocar ahí, y es un rectángulo que se proyecta más hacia el fondo, ¿no? Incluso podría hacer que pasara hacia este lado, atravesando el cuadro, ¿no? Bueno, voy a hacer que esté, para facilitar la ejecución, pegado al cuadro, ¿vale? Entonces, si hago una vertical, y aquí otra vertical, voy a hacer que, por ejemplo, tenga esta profundidad. Entonces, cojo aquí, voy a hacer que tenga esta profundidad. O sea que esta es la mesa, ¿vale? La tenemos aquí en planta y la voy a pasar aquí arriba, ¿vale? Esta es la altura. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues podría hacer, aquí tengo una línea 45, puedo hacer la línea 45, si es un cuadrado esto, que creo que cogí un cuadrado, sí. O sea que es una mesa cuadrada. O sea, y esta será, puedo hacer esa diagonal o esto, voy a hacer esta, ya que aquí hay varias líneas. Una línea 45, ¿vale? Bueno, de esta manera puedo calcular dónde está su fuga. Vale, entonces calculo su fuga, pues simplemente aquí haciendo, puedo desplazar esto y acabo antes. Voy a desplazarlo por aquí, así. Desplazo la regla por aquí y por V trazo esa línea a 45. Vale. También podría, en vez de hacer todo esto, coger el compás, ya que una línea 45 es una escuadra, y entonces hacer esto. Si está bien trazado, debería coincidir ahí ese punto. Bueno, pues tengo la fuga, tengo la traza, ya puedo trazar la perspectiva de esa línea. Bueno, pues la subimos. Entonces, así represento matemáticamente esa mesa. Pues subo la fuga, queda sobre el horizonte, queda aquí, y ahora sale de este punto, por tanto corta aquí. Eso quiere decir que la profundidad de la mesa es tal que llega hasta aquí. Con lo cual ahí levanto una vertical, etcétera, ¿vale? Entonces levanto una vertical y la mesa viene por ahí. O sea que de cualquier objeto que tengo en planta lo puedo sacar ahí en el alzado, ¿vale? Entonces la parte de atrás de la mesa es esta, y voy a hacer también la pata de atrás para calcular las sombras, ¿vale? Entonces hago esta línea, hago esta, y ya tengo el prisma completo, ¿vale? Y estos puntos estarán alineados, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la mesa, y de esa mesa pues voy a obtener pues las sombras. Bueno, pues recordad que simplemente para las sombras, si tengo aquí un punto de luz a cierta altura, ¿no? Entonces lo que hacíamos era tener la proyección en el suelo, alinear con el objeto el suelo con el suelo, ¿vale? Y aquí está el punto de luz, lo alineamos con este, y la sombra de este objeto pues será esto, ¿vale? O sea que siempre vamos a hacer esto, ¿vale? Bueno, pues esto visto aquí, estos puntos ya están alineados, estos dos con este, entonces tengo que la sombra de este punto es este, y la sombra de este punto es este. Por lo tanto, la sombra de la mesa fugará hacia ese punto y fugará hacia ese punto. O sea, la sombra de la mesa es esta. ¿Hasta dónde llega? Pues necesito saber la sombra de este punto. Entonces alineo este punto con este, y este punto de atrás con este, y ya tengo
que la sombra llega hasta aquí. Lo que esta será la sombra. Vale. Bueno, no se distingue muy bien. Vamos a marcarla a bolígrafo para que se vea mejor. O sea que esta es esta es la mesa, esta es una pata y esta es la otra pata. Vale. Y aquí tenemos la pata de atrás y esta de atrás. Vale. Aquí ya tenemos la mesa con las 4 patas. Vale. Bueno, pues simplemente lo que decía era que alineé pues este punto con la proyección del punto de luz con este punto y alineé el punto de luz con este. Corta aquí, por tanto la sombra termina aquí. Y ya sabemos que esa va a ser la sombra de la mesa, ¿vale? Con lo cual ya podemos darle ahí pues toda esta zona de sombra. Vamos a hacer también las reflexiones. Entonces el punto de luz tendrá su reflexión. Este punto cae aquí, ya me pasé. O sea que viene por aquí la sombra. Vale. La sombra de esta pata vendrá por aquí y la sombra de esta otra pata, fijaros que la sombra llega hasta aquí. ¿Todo el mundo entiende esa sombra? ¿Sí? O sea que tengo la sombra de esta pata viene por aquí y la sombra de la pata de atrás viene por aquí. Eso quiere decir que realmente se va a alargar más, o sea, tiene que venir por aquí atrás y esto por aquí. Corta aquí, por tanto realmente llega hasta aquí. Eso es una cuestión ya de precisión, o sea que cubre ahí toda la mesa. Esta es la sombra de la pata por detrás. Bueno, me hubiera gustado que hubiera dejado el hueco detrás, pero bueno. Todo el mundo entiende que esa es la sombra, ¿sí? Bueno, recordad que esta es la zona de luz y si ahora hacemos la reflexión, entonces tenemos esto, lo prolongamos en vertical y así con todas las líneas, ¿vale? Cogemos medidas iguales y la reflexión sigue la perspectiva, o sea que tenemos aquí un punto, tenemos aquí otro, etcétera, ¿vale? Y sigue y respeta las fugas también. Tenemos aquí otro y este pues aquí. Eso quiere decir que la reflexión de este muro pues vendrá por aquí hacia la misma fuga, ¿vale? La reflexión del siguiente muro va hacia su fuga que quedaba ahí detrás también, y llega de aquí aquí. La reflexión de este muro rectangular viene por aquí y de este va la misma fuga por aquí. Y luego este también irá a la misma fuga por este punto. Bueno, entendéis la reflexión de todas esas paredes, ¿sí? O sea que la pared esta vendrá por aquí, ¿vale? Entonces si ponemos aquí, vamos a poner una puerta y decíamos una ventana. Entonces la altura de la ventana, por ejemplo, que sea de aquí a aquí, entonces fugamos, viene por aquí. Y ahora la coloco aquí en planta, podemos hacer aquí en planta la ubicación. Voy a hacer, por ejemplo, que venga desde este punto hasta este. O sea que esta será, ahí estará la posición exacta de la ventana con el muro, ¿vale? Por aquí. Bueno, pues fijaros que esto lo único que tengo que hacer es alinearlo, como siempre, la esquina con V y alinear esta esquina con V. Y corta en este punto y corta en este. Y por esos dos puntos había que levantar verticales, ¿vale? Es decir, que la ventana viene desde este punto, desde aquí hasta aquí. Bueno, y como sabéis, esto, por estar fuera del ángulo de 60 grados, esto se distorsiona mucho, sale mucho más ancha, ¿no? Entonces, la forma de que no salga así es alejar el punto de vista, pero bueno, no se vería nada si hago todo tan pequeño, si lo coloco así. ¿Entendéis eso? ¿Vale? Recordad que un ángulo de 60 es lo que nos permite hacer una perspectiva sin distorsión.
lo que exceda ese ángulo cada vez se distorsiona más, por eso la ventana sale tan grande. Entonces, si lo hago al revés, si digo que la ventana, por ejemplo, viene hasta aquí, pues ahora haría lo contrario y sería decir, bueno, pues la ventana, si la coloco hasta aquí, fijaros que ahora lo hago al revés, la traigo por aquí, alineo, y tenemos que la ventana es esto, y sin embargo sale pues así de ancha, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con este fragmento nada más, nos olvidamos de esto, hacemos aquí la horizontal y marcamos aquí la vertical, aquí nos dejará ver parte y aquí también, y yendo a la misma fuga, bueno, pues tenemos ahí una ventana, vale. De acuerdo. Tenemos la puerta, tenemos el foco de luz, ¿vale? Y vamos a poner algún detalle más, por ejemplo, aquí podríamos poner un mueble. Vamos a ver dónde está el punto de luz también. Bueno, es evidente que queda en el cuadro, o sea que queda aquí, ¿no? Entonces fijaros que aquí hice la sombra de esta manera, alineando esto con esto, ¿no? Y si os fijáis, la perspectiva de esta línea es esta. Una horizontal, por lo tanto, la sombra de la casa es esta. Alineando esto con esto, o de la casa de la mesa, es esta. O sea que en planta también puedo obtener todos los detalles, ¿no? Entonces tendríamos que la sombra de esa mesa sería esto. Bueno, y es lo que aparece aquí arriba en perspectiva, ¿vale? Y fijaros que esto viene por aquí, es la perspectiva de esta línea de sombra, ¿vale? Bueno, ahora ya nos olvidamos de la planta, ¿no? Y ya trabajamos solo aquí y hacemos rápidamente unas sombras y ya concluimos. Entonces tenemos una ventana, vamos a poner aquí una puerta, por ejemplo, ¿vale? Entonces esta será la puerta, a la misma altura, esto tiene la fuga aquí, entonces esto irá hacia esa fuga, ¿vale? Y como esto es ortogonal al cuadro, esta línea es horizontal, la línea de anchura del muro, y aquí igual, horizontal y luego fugando al mismo punto, ¿vale? Bueno, pues tenemos ahí el hueco para la puerta, ¿vale? Y si queremos calcular la sombra que proyecta, fijaros que este punto de luz se proyecta aquí, entonces la sombra que proyecta vendrá por aquí, ¿vale? O sea que todo esto es lo que genera de sombra, ¿vale? Y ahora voy a poner aquí una puerta, o sea que hay que calcular aquí la posición de la puerta, entonces la posición de la puerta viene exactamente aquí, pues hemos cogido este punto, el final viene aquí, o sea que viene por aquí. Y fijaros que este tramo en perspectiva es todo esto, o sea que va a distorsionar mucho la longitud de la puerta. Bueno, pues nos olvidamos de la puerta, pero ya digo que se va a distorsionar mucho por estar muy lateral, ¿vale? Bueno, ¿todo el mundo entiende la sombra de este detalle, que es el único ahí que aparece? No. Fijaros, vamos a poner aquí otro objeto, para que veáis qué sencillo es. Por ejemplo, aquí voy a colocar, vamos, ¿qué podría ser? Bueno, vamos a colocar aquí una mesa también, aunque no tenga lógica ninguna. Es más, ni siquiera la voy a calcular aquí, por eso ya sabemos calcularlo, entonces la coloco aquí directamente, ¿vale? Entonces coloco aquí un objeto para no perder el tiempo. Y ese objeto tiene, pues por ejemplo, esta altura. No sabemos lo que es, puede ser, pero una mesa así de baja no va a ser, pero bueno, es una cosa informe, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí este prisma. ¿Cuál sería la sombra de este prisma? Pues lo mismo, alineamos base con base y alineamos punto de luz con este punto, obteniendo que la sombra cae aquí. Entonces la sombra de esta línea será una paralela que va a la misma fuga. Bueno, se acabó, no tiene más. La sombra de ese objeto pues es esto. Así de simple, ¿no? Vale.
otro objeto. Pues por ejemplo aquí vamos a colocar pues otro objeto también cuadrado aquí. Entonces dibujamos el objeto. Aquí ese objeto viene por aquí y vamos a hacer que tenga esta altura. O sea que aquí veis otro prisma. Todo el mundo entiende que ahí hay otro prisma, ¿no? Aquí. Sí. Bueno, ¿cómo se calcula? Pues lo mismo. Alineamos este punto con este y este punto con el de la luz y vemos que la sombra de este punto cae aquí. Alineamos este punto con el del suelo y este con el de la luz cae aquí. Por lo tanto, la sombra de esta cara será esta. La sombra de esta línea será una paralela y la sombra, al alinear este punto con el de luz, cae aquí. Por tanto, la sombra, esto vendrá alineado por el suelo, la sombra será este fragmento. Ahora que tendremos esto sobre el suelo y la sombra del objeto es este. Bueno, pues ya tenemos ahí la sombra de otro objeto, entonces tenemos el prisma, proyecto aquí este cuadrilátero y esto de sombra. O sea que tenemos ahí otro prisma con sus sombras, ¿vale? Aquí otro con sus sombras, ¿no? Esto de atrás. Bueno. Si pensamos en un objeto vertical, como hacemos siempre una varilla vertical, entender un objeto pues es entenderlo todo ya. Un objeto como simplemente una vara vertical, ¿no? La ponemos aquí. Entonces, ¿cuál sería la sombra de este objeto? Pues alineamos este punto con la proyección de la luz y alineamos este punto con la luz y ese objeto tendrá esta sombra, ¿vale? ¿Todo el mundo lo ve? Sí. ¿Todo el mundo lo entiende? Sí. O sea que siempre lo único que hay que hacer es alinear. Fijaros que la luz tiene la proyección en el suelo aquí. Aquí está la luz. Y entonces alineamos la proyección del suelo con este punto y el punto de luz con este. Y de esa manera tenemos ya ahí la sombra de ese objeto que proyectará aquí esa esfera. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí. Bueno, si esto por ejemplo fuera una barandilla, entonces tengo aquí esta barandilla por aquí y ahora voy a hacer en esa barandilla aquí otro objeto vertical que tenga la misma altura hasta aquí. Entonces de repente esa barandilla pues tiene, vamos a colocar una más o menos por aquí por el centro, otra por aquí y otra por aquí. Se supone que estarían a igual distancia, pero bueno. Entonces fijaros que la base debe estar alineadas. Entonces la sombra de esa barandilla, tenemos aquí una línea en vertical, otra en vertical y esta. Bueno, pues todas salen de aquí y todas, lógicamente, como esto es una línea horizontal, esta será una línea horizontal, la zona de sombra será una zona horizontal y esto viene alineando este punto con este y este punto con este tendrá que estar alineado con el punto de luz, o sea que la sombra será esto. La sombra de esta línea pues será esta. A ver, alineado con este punto será esta. La sombra de esta línea será esta. Y la sombra de la última será esta. O sea que todas deben ir hacia este punto. Vale. ¿Se entiende? Imaginaros ahora que el prisma está aquí puesto. Entonces tenemos un prisma que viene por aquí, aquí está la fuga. Aquí es el más coherente, este ya parece normal, ¿no? Un prisma. Entonces hacemos aquí un rectángulo, fugamos. Sería, por ejemplo, una especie de cajonera para poner el radiador. Tenemos este prisma adherido ahí a la pared, ¿no? Pues lo mismo, la base con la base
corta aquí al muro, en este punto, la sombra de una vertical será una vertical y la sombra de este punto alineamos con el punto de luz y cae aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será esta. Ya tenemos ahí toda la sombra, ¿vale? Ahora que tenemos la sombra que proyecta sobre la pared, la sombra que proyecta sobre el suelo y la sombra propia del objeto, ¿vale? Vale. Bueno, se ve, sí. Bueno, vamos a darle un poco con difumino para que se distinga mejor. Entonces tenemos la sombra propia del objeto, la sombra que proyecta sobre la pared y la sombra que proyecta sobre el suelo. Bueno, pues esa será la sombra de este objeto. Entonces tenemos aquí esta línea, esta otra, la base, la intersección de los dos tabiques, la sombra de la vertical. Aquí le damos un tono medio para diferenciar los volúmenes y aquí un poco de más oscuro. Aquí también. Y luego habría que dejar más luz en la zona central. Bueno, recordad que el foco está aquí, ahí será la zona de luz. Bueno, vamos a poner otro ejemplo aquí. Pues tenemos la puerta, viene por aquí. Pues aquí al lado ponemos, por ejemplo, este prisma. Entonces hacemos aquí una horizontal y una vertical. Esto lo fugamos. Es una especie de cubo. Vale. Bueno, casa de los prismas. Bueno, pues tenemos también, alineamos como siempre, punto del suelo con punto del suelo. Viene por aquí. Punto de luz con el punto que queda arriba en el espacio. Y entonces, como esto corta aquí al plano vertical, la sombra de la vertical al llegar aquí se levanta en vertical y sale de este punto, con lo cual esa será la sombra, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos también la sombra que proyecta sobre el suelo, la sombra que proyecta sobre la pared y la sombra propia de ese objeto. O sea que podemos darle ahí más oscuro aquí para la pared, oscuro por el suelo. Bueno, ¿se entienden? Sí. Bueno, creo que todo es igual, no creo que haya problema. Todos son iguales, con saber uno pues ya se entienden todos, ¿no? Ahora ya en artístico tendríais que valorar qué tono lleva cada objeto y por dónde es más oscuro. Si sabemos que lo que está más cerca del hueco tiene más oscuridad, ¿no? Tanto para la sombra propia como para la arrojada y autoarrojada, ¿no? O sea que aquí, por ejemplo, habría más oscuridad que al final, ¿no? Bueno, remarcamos ahí la sombra. Bueno, vamos a poner algún caso más y ya concluimos. Entonces, por ejemplo, si coloco aquí pues otro elemento vertical con la esfera, tenemos eso de referencia para saber las sombras, ¿no?
pues lo mismo, alineamos la proyección del punto de luz con la proyección de este punto en el suelo y alineamos el punto de luz con este, y como esto corta aquí, la sombra de la vertical sobre un plano vertical será una vertical, o sea que esta será la sombra de ese objeto. Vale. O sea que siempre siguiendo este método todo se reduce a calcular la intersección de rectas con planos, nada más, ¿no? Y entonces esa sería ya la solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer las reflexiones y ya terminamos, y poner unas sombras en plan rápido. Pasa que, bueno, es mucho detalle, pero aún así, entonces tenemos ahí la ventana. Ya sabemos que las reflexiones son simetrías, entonces habrá que coger medidas iguales. Por ejemplo, para la puerta, aquí, coger la posición de la puerta, la posición de la ventana y así con todo, ¿vale? Entonces viene de aquí hasta aquí. Y tiene las mismas fugas, ¿no? Vale. Con lo cual viene de aquí a aquí y de aquí a aquí. Vale. Y la reflexión de esto que vendrá por aquí. La reflexión de la mesa también a igual altura. Aquí habrá que coger una medida igual. Luego también fuga hacia allá y aquí una medida igual. La reflexión de este prisma, un rectángulo igual. Lo mismo con este, otro rectángulo igual, de grande, con su sombra. También la reflexión de esto igual que esto. Esto fuga, la misma fuga. O sea que todos los objetos deberemos hacer simetrías en el espacio de todos los elementos, ¿no? Esto pues igual tendrá una medida igual, entonces la reflexión de eso será esto. Y la reflexión de esto pues serán aquí estas líneas igual. Lo mismo con esto y con todo, ¿no? Porque tiene que tener aquí una longitud igual. Lo mismo esto de aquí. Bueno, y por último ya le damos, claro, ya habría que hacerlo con detenimiento, pues según nos acercamos ir perdiendo de más oscuridad, que pondríamos por aquí, ir aclarando más hasta acercarnos a la luz, ¿no? O sea que según nos alejamos, más oscuro, ya digo, esto ya sería cosa de dedicarle tiempo si lo queremos hacer bien, si no saldrá pues como saldrá, ¿no? Entonces lo mismo aquí, más oscuro y cada vez más claro. Y aquí igual, según nos vamos alejando, pues más oscuridad. Hasta llegar ahí a la luz. Y luego los entrantes también más oscuros. O sea que por aquí vendría una zona de más oscuridad, lo mismo por aquí y por aquí. Y lo mismo aquí en la base. Entonces, como esto se refleja, esta tangente tendrá algo más de oscuridad, entonces proyectará el oscuro hacia abajo. Y por ahí detrás será más oscuro, con lo cual todo eso también se proyectará todo hacia abajo. Y habría que ponerlo todo oscuro, ¿vale? La mesa por debajo es oscura, entonces también reflejará el oscuro de la mesa. Y el reflejo se superpone a la sombra y por tanto esta zona será de más oscuridad, ¿no? La intersección de reflexión, como aquí la intersección de reflexión y sombra genera más oscuridad. Bueno, lo mismo aquí. Entonces también ponemos esto más oscuro y aquí pues también. Entonces, según nos alejamos, oscurecemos más, eso quiere decir que esto deberá ir más oscuro y según nos acercamos a la luz va cogiendo claridad. Bueno,
Y lo mismo todo por el suelo. Recordad que, fijaros que esto tiene igual medida aquí, o sea que aquí hay luz y se proyecta aquí abajo. Incluso es lineal la luz, eso quiere decir que vamos a dejar aquí sombra, pero según nos acercamos a la zona de reflexión que queda exactamente aquí a igual distancia, pues dejar ahí zona de luz. O sea que esta será zona de luz y alrededor habrá que oscurecer, ¿no? O sea que la zona de sombra que queda por aquí, en la zona de reflexión que queda aquí abajo, pues aquí hay zona de luz, que es la zona de reflexión de esta luz, ¿vale? Y también la zona esta, que tendrá más luz que esta de aquí y que esta de aquí, por ejemplo. Aquí, según nos alejamos, pues también se oscurece más. Y según nos acercamos, pues va perdiendo, va cogiendo claridad, lo mismo todo por aquí. Entonces aquí daba algo de luz, entonces eso se tendrá que ver aquí sobre esta cara. También en el suelo también pondremos más oscuro por esta zona, para acercarnos cada vez con más claridad. Si el objeto esté reflectante, pues también reflejar aquí, siguiendo la perspectiva, esa zona de reflexión. Y lo mismo por el suelo. Bueno, pues nos acercamos aquí con la sombra hacia la zona de luz. Bueno, la trama debería ser cuidada, ya la hago así, pero vamos, la trama es otra de las claves del dibujo, pero como aquí estamos en dibujo técnico, está permitido hacer cosas feas. Pero habría que ser cuidado también en la trama. Esto llega hasta aquí, o sea que termina aquí, pues la sombra de la puerta, la reflexión de la puerta, todo vendrá por aquí. Y esta zona de oscuridad también todo por aquí. La oscuridad de la habitación, aquí arriba, este oscuro. Aquí pondríamos zona de luz y en la reflexión también aparecerá ahí la luz. Y aquí la oscuridad de esto. Bueno, completamos algo de zona de sombra, todo por aquí, lo mismo por aquí, alrededor de la luz. Vamos de oscuro a claro aquí, lo mismo de más oscuro a más claro a la zona de luz. Aquí también más oscuridad en esta pared. Más oscuridad también, todo por aquí para el suelo. Entonces tenemos que la reflexión de esto vendrá por aquí, todo por aquí. Lo mismo aquí de esto. Está el punto de luz que se proyecta, decíamos aquí, con lo cual esto se va a clarear todo por aquí, en esta zona, de forma irregular. Y según nos alejábamos, teníamos aquí más oscuridad.
Pues la reflexión de la pata es esta, esta, esta y por ahí detrás esto. Entonces, según nos acercamos, lo mismo aquí, el oscuro de este por detrás, todo. El oscuro aquí del muro, el oscuro este, por aquí debajo también más oscuridad. La reflexión de esa esfera y ahora sería cuestión de hacerlo más suave con el difumino, haciendo el degradado más homogéneo según nos acercamos a la zona de luz. Lo mismo todo por aquí, cada vez más claro, por aquí cada vez más claro también. Entonces está bien que el reflejo deshaga un poco todas esas definiciones extremas que hicimos para todos los reflejos, ya que el reflejo no es nítido, sino no es un espejo, sino que de forma suave se va desplazando por la habitación los tonos hacia abajo y ahí, según nos acercamos a la zona de luz, va cogiendo más luz. Pues recordad que así unificamos más y ahora con la goma podemos coger y diferenciar más las tonalidades de claridad. Entonces ahora ya está un poco perdido todo el dibujo, pero vamos aquí a la zona de luz, que es ahí el foco, la zona central, y luego también un poco aquí por la pared, y aquí que se vaya perdiendo poco a poco. Y lo mismo aquí enfrente, también que tenga ahí más zona de luz. Entonces esta zona es la que se viene reflejando aquí a igual distancia debajo, así que aparecerá aquí reflejado. Aquí marcamos la zona de luz y aquí también la reflexión de esa zona. Y aquí podemos dejar algunas zonas con más luz también. Entonces tenemos aquí sobre la vertical zona de luz. Y aquí pues perder poco a poco la transición de claro a oscuro. Aquí perdemos la línea esta, que sería esto de aquí. Aquí vamos a poner esto como si tuviera otro tono y proyecta ahí un poco la claridad. Entonces tenemos aquí el objeto que refleja la zona esa. Y como no puede tener más luz que la ventana, pues perdemos un poco. Y ahora, una vez que hemos perdido los tonos un poco, pues podríamos dar un poco de contraste allí donde se perdió. Podemos dar también algo más de luz en la mesa que queda más cerca. Aquí dar los contrastes de las líneas que se perdieron y estas líneas pues también remarcarlas ya que se perdieron.
Bueno, fundiremos aquí los contornos. Y aquí también lo haremos con un degradado más suave. Aquí la zona de luz estaba por aquí. Entonces esta es la zona de luz que reflejamos. Entonces iríamos también por aquí poniendo un poco más de luz respecto a esta zona que quedaría algo más oscura. Entonces de forma homogénea intentamos ir poniendo aquí una zona media de tonalidad para diferenciarlo de esto. Y aquí es donde podríamos poner los contrastes para las zonas donde hay más oscuridad. Vamos a hacer aquí como si fuera un pasillo por detrás. Entonces marcamos por ahí más oscuridad. Por aquí. La sombra que venía por aquí. Podemos extender el oscuro por aquí un poco y aquí hacer que entre un poco de luz. Vemos así como unos rayos en paralelo que también tendría que afectar a los objetos, pero bueno. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, es un boceto nada más. Como está hecho sin copiar, pues los tonos no son conformes a la realidad, pero nos da una idea de cómo calcular sombras, reflexiones, etcétera. Por ejemplo, aquí las sombras, etcétera. Lo mismo aquí para este prisma y todo lo demás. Con las sombras de estos objetos, más fuerza allí de donde sale la sombra también, haciendo esto más indefinido al final y también más intensidad allí por donde empieza el reflejo. Lo mismo aquí. Sería la reflexión de esa zona de oscuridad y también habría que reflejar la simétrica todo por aquí. Remarcamos por último algunas líneas para dar más efecto de profundidad en los entrantes, más oscuridad por los entrantes, lo mismo todo por aquí, esto más suave y lo mismo aquí en el entrante este. Toda esta zona
Recordamos que según nos acercamos a la zona de luz que quedaba por aquí, y que se reflejaría todo por aquí abajo. Bueno, pues esto sería ya en síntesis. Tendríamos también que oscurecer, pues aquí, el suelo más oscuro, y reflejar también esta zona de oscuridad, ya que esto también se reflejará todo por aquí. Y lo mismo esto hasta abajo. Perdemos la claridad esta. También le damos un poco más de claridad por aquí. También a la mesa. Bueno, igual que reflejan estos objetos todos, también la barandilla debería reflejar, pues igual. Entonces tenemos aquí las mismas medidas. Siempre es fácil que se olvide algún detalle. Entonces tendremos aquí el reflejo de la barandilla que ya se perdió. Y esto está en el suelo y por tanto no se refleja, o sea que toda la sombra de este elemento pues se proyecta aquí en el suelo. Igual que la sombra de la mesa viene, este es el reflejo, la sombra es esta. Bueno. Esta pata se reflejará todo por aquí. Y esta intersección es lo que marcamos ahí con más intensidad. Entonces reflejaremos también toda la sombra de este objeto. Y lo mismo de este. Perder esto un poco más también. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Podremos alejarnos un poco para dar una mejor idea de las zonas de luz y de sombra y de reflexión.